Sí, yo esperaba que tuviéramos inteligencias artificiales capaces de generar vídeo a partir de texto, pero no con el nivel de realismo que Sora ha demostrado. Una sobreregulación puede capar la innovación. La inteligencia artificial sí va a poder hacer gran parte de las tareas que a día de hoy hacemos los humanos. Bueno, ¿y quién te diría a ti, Carlos, cuando empezaste con el canal, que hablabas de temas relacionados con Transformers? Bueno, quizás eso fue después, pero sí de las gradientes y todo esto. ¿Quién te iba a decir que llegarías hasta hoy, ¿no? Y que ha habido una revolución impresionante en inteligencia artificial, que ahora es quizás el tema más candente. Bueno, esta última semana quizás un poco más Bitcoin, sí, pero la semana anterior todo el tema de Sora y todo esto, muchos probablemente se reían. ¿Qué le dirías hoy a todos ellos que dudaban en ese momento? Sí, pues no les diría nada del palo, tenía razón, porque sinceramente incluso yo, que en mi primer vídeo en el canal ya anunciaba que estábamos entrando en una revolución tecnológica y que la inteligencia artificial era la tecnología y la revolución del futuro, aún así yo me he visto sorprendido por los tiempos, ¿no? Sí se sabía que cuando yo empecé el canal estábamos en 2017, por aquel entonces pues estábamos en una etapa donde, bueno, sí sabíamos que las redes neuronales, que son estos algoritmos que funcionan detrás de toda esta revolución, pues aprendían y resolvían tareas y demostraban que si tú le metías datos y le metías computación, pues sí podían resolver tareas interesantes. Recordemos que por aquella época estábamos viendo AlphaGo, que era el sistema que ganó al campeón del mundo de Go, un hito tecnológico que se pensaba que llegaría mucho más tarde. Con lo cual ya estábamos viendo que sí, que una máquina podría desarrollar pues cierta inteligencia, cierto sentido común, ciertas resoluciones creativas a problemas que le planteáramos. Pero, aún así, lo que yo preveía que podría ser el futuro y dónde estamos ahora mismo son cosas completamente diferentes. Yo en 2017 puedo buscar directos míos diciendo que futuros de ciencia ficción como el que nos planteaba la película Her, donde teníamos chatbots que te respondían con lenguaje natural, eso era algo muy, muy futurista. Y ahora lo veo y digo, es que ya podemos hacerlo. O sea, ya estamos en ese futuro. Estamos en un futuro donde la ciencia ficción ahora es ciencia. Totalmente. Y eso es muy, muy bestia y muy emocionante, con lo cual no diría nada. Simplemente lo que le diría a esta gente es que disfruten del viaje, que Bien. Va a ser largo y emocionante. Pues sí, fíjate, uniendo temas, hablabas hace 5 años de la inteligencia artificial aplicada en prompts para generar imágenes de texto a texto. Y hace 5 años, como dices, era un futuro donde podríamos fliparlo quizás en algún momento. ¿Qué esperas para los próximos 5 años? Yo lo que he aprendido es a no hacer predicciones. Bueno, pero vamos a meternos. Vamos a volar. Sí. A ver, a mí, si me retrotraigo un poco a estos últimos 5 años, lo que me ha sorprendido ha sido la tendencia, ¿no? El cómo ciertas cosas que pensaba que no iban a ocurrir han ocurrido con una madurez superior a lo que esperaba. El ejemplo más reciente es Sora. Sí, yo esperaba que tuviéramos inteligencias artificiales capaces de generar vídeo a partir de texto, pero no con el nivel de realismo que Sora ha demostrado, ni la longitud, ni la consistencia temporal, ni mucho de lo que nos presenta. Entonces yo creo que si extrapolamos a futuro, y ahí estaría siendo conservador porque incluso extrapolando siempre a la inteligencia artificial nos sorprende, lo que creo que vamos a ver es una madurez en muchas de las herramientas que tenemos ahora, ¿no? Pues por ejemplo, los modelos del lenguaje, sí creo que vamos a ver modelos del lenguaje que consigan erradicar uno de sus grandes problemas, que son las alucinaciones. Que desaparezcan estas mentiras, ¿no? Que hacen estos modelos, que estos errores factuales, y por tanto tengamos inteligencias artificiales que podamos confiar en ellas a la hora de crearnos la información que nos dice. Y esto parece algo, bueno, como una mejora más, ¿no? En una tecnología que ya todos utilizamos, pero esto es súper importante porque tenemos que pensar que estos enormes modelos del lenguaje, que ya podemos incluso pasar de llamarles a modelos de lenguaje a modelos multimodales, capaces de procesar imágenes, textos, vídeos, se están convirtiendo en los motores cognitivos de muchas herramientas que empezamos a utilizar, ¿no? Para generar código de programación, para generar, para búsqueda de avances científicos, para hacer un montón de tareas cognitivas de procesamiento de la información. Estamos confiando en estos sistemas, con lo cual si damos pasos hacia sistemas más inteligentes, con menos errores, con más capacidad de agencia, ¿no? De poder
utilizar herramientas que nosotros utilizamos a través del lenguaje natural o a través del código de programación. Si todo esto lo conseguimos, en 5 años sí veo que nuestra sociedad va a estar basada en estos motores inteligentes y van a estar haciendo muchas de las tareas cognitivas que actualmente hacemos. O sea, creo que ahora entramos en una fase donde en los próximos 5 años estos sistemas se van a volver más inteligentes, más baratos, porque pensemos que esto se ejecuta en chips que cada año se hacen más baratos, más rápidos, que estos sistemas están suboptimizados, es decir, que hay mucho margen de mejora para hacerlos más rápidos, más veloces, con mayor capacidad de procesar más información en cada momento, con lo cual esto se va a convertir en los motores de mucha de la sociedad actual que está basada en procesar información. Y con esta velocidad tan frenética y Europa ahí viendo cómo regulo y tal, ¿cómo ves todo este tema de regulación en Europa? ¿Crees que nos va a impedir esta revolución? ¿Nos va a frenar? ¿Es bueno, es malo regular en este caso? Algunas cosas sí, otras no. Claro. A ver, regular yo creo que es necesario en un contexto donde esta tecnología pone sobre la mesa mucho potencial, ¿vale? Y el potencial en buenas manos es muy positivo, pero en malas manos pues puede traer mucho perjuicio. Entonces, regular creo que sí es necesario. La cosa es qué se regula y cómo se regula. Te decía antes que me cuesta mucho hacer predicciones de cómo va a evolucionar esta tecnología, pues más aún me costaría hacer una regulación que intente predecir cómo esta tecnología, qué problemas va a generar esta tecnología en 5 años. Europa ahora mismo está liderando en esta regulación y yo no sé si eso es bueno, porque estamos intentando dar solución a problemas que todavía no terminamos de comprender y una sobreregulación puede capar la innovación, ¿vale? Entonces, en un contexto donde en Europa todavía no hemos permitido que florezcan startups con la potencia que estamos viendo en Estados Unidos, en Canadá, en China, que tenemos talento. O sea, estamos viendo como en Francia aparecen empresas como Mistral capaces de entrenar modelos open source casi a la par que GPT-4. Eso tenemos que protegerlo. Totalmente. No tenemos que limitarlo. Y estamos viendo cómo, bueno, hay una batalla legal, una mezcla de intereses. Empresas como Mistral están haciendo lobby frente a este AI Act que se está introduciendo ahora. Entonces, creo que sí está guay que hagamos una regulación, pero esta regulación tiene que escuchar a muchos de los agentes perjudicados, por una parte, pero también a muchas de las empresas que ahora mismo están queriendo tener una voz cantante en toda esta revolución y que a lo mejor se pueden ver afectadas por esta regulación. Bueno, y a este ritmo frenético, todo el tema de AI o inteligencia artificial general, ¿crees que en algún momento o estamos cercanos de que supere a la inteligencia humana? ¿O qué crees que podemos esperar de esa AI, ¿no? Son dos preguntas. Primero, si nos va a superar. Y luego, ¿qué podemos esperar, ¿no? ¿Qué resultados? Porque es casi inimaginable con lo que nos da ya modelos de inteligencia artificial multimodales. Pues fíjate, hablábamos antes de cuando yo empecé, ¿no? Y cómo he ido cambiando mi perspectiva. Yo, del 2017 al 2020, si tú me preguntabas por la AGI, yo te decía, bueno, esto es un concepto que algunas empresas como OpenAI te hablan y tal, pero es muy difuso, muy abstracto, eso es ciencia ficción. Ahora me has preguntado antes por qué espero de aquí a 5 años, pues ya estamos en un presente donde podemos pensar que de aquí a 5 años podría haber AGI, ¿vale? Podría haber AGI. Y esto... Ojo, cuidado, ¿vale? Porque es bastante inquietante. Entonces, primero, lo importante aquí es definir un poco a qué nos referimos cuando hablamos de AGI. Y justo OpenAI, que es una de las empresas que más lidera este concepto, la define como una inteligencia artificial capaz de hacer muchas de las tareas productivas que los humanos hacemos a un nivel igual o superior al del humano. Ostras, si hablamos que de aquí a 5 años podríamos tener esto, de la marinera, porque es un cambio muy radical en nuestra sociedad. Creo que vamos a tener una AGI en el contexto digital, ¿vale? Creo que muchas de las tareas que hacemos ahora mismo, y esto es una cosa que Sam Altman, el CEO de OpenAI, dice, muchas de las tareas que hacemos frente a un ordenador van a estar fuertemente automatizadas. ¿Por qué? Porque en el espacio digital la inteligencia artificial no tiene límites. Ahora mismo estamos viendo que su mayor límite para poder hacer muchas de las tareas productivas de la sociedad es el mundo físico real. ¿Por qué? Porque necesitamos colocar esta inteligencia artificial en un cuerpo robótico y la robótica por ahora no está tan desarrollada. Ojo, cuidado, porque podemos pasar un escenario muy diferente en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque la robótica ahora mismo está... o sea, le falta superar muchos retos, pero es que si la inteligencia artificial empieza a funcionar en la robótica y a solucionar ciertos problemas, pues por ejemplo, destreza en las manos, el poder operar ciertas tareas, esto empieza a habilitar
que podamos utilizar esta robótica en ciertos contextos donde empiezan a ser útiles, con lo cual empieza a entrar inversión para la robótica y empieza a haber un ciclo virtuoso que hace que lo que hace 4 años no funcionaba, ahora sí funciona, ¿no? Pues creo que podríamos estar ante este escenario. Y sí creo que la AGI, en un contexto, vamos a no pillarnos los dedos, de aquí a 20 años creo que sí vamos a estar en un futuro muy diferente donde la inteligencia artificial sí va a poder hacer gran parte de las tareas que a día de hoy hacemos los humanos. ¿Ves que en algún momento en estos próximos años sea raro que, por ejemplo, un cirujano te opere? Fíjate que en el contexto médico es el que más cuesta ver la inteligencia artificial entrando porque hay mucha regulación actual y hay muchos límites para evitar que esto sea un despropósito, ¿no? Entonces, ahora mismo sí es cierto que hay máquinas, hay robots operados por humanos que se hacen teleoperaciones donde, pues, por ejemplo, con un robot Da Vinci puedes manejar y aumenta las capacidades del doctor. Por ahora me cuesta mucho pensar un contexto en el que el robot opere automáticamente. ¿Por qué? Porque he visto muchos ejemplos de brazos robóticos tirando cosas y rompiendo vasos. Que da un poco de miedo. Y da miedo. No quiero ver a un robot con un bisturí por ahora. Vale. ¿Y esta inteligencia artificial general tendría emociones? ¿Se prevé? Porque claro, si tiene la misma inteligencia o supera en algunas cuestiones a la humana y no tiene emociones, ahí da un poco de miedo. ¿O cómo lo ves? Es un tema es un melón. Es un podcast entero, ¿no? Es otro podcast, este es el 1.3. Vale. No, pero es un tema porque aquí hay 2 dimensiones a tener en cuenta que los humanos tendemos a combinar, ¿no? Que es la inteligencia y la conciencia, ¿vale? Y tener emociones creo que cae más del lado de la conciencia que de la inteligencia. Es decir, cuando yo digo que estoy contento, cuando digo que estoy triste, es porque yo me autopercibo como contento o triste. Es decir, estoy dándole una interpretación subjetiva a una serie de procesos químicos que están ocurriendo en mi cuerpo, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de una máquina, dentro de un algoritmo, también tenemos implementado mecanismos de este tipo, ¿no? Cuando tú tienes un algoritmo de aprendizaje por refuerzo y le penalizas para decirle tu tarea está mal y le restas unos puntos en su marcador, que es su objetivo a optimizar, pues eso se podría entender como una implementación matemática de lo que sería un sentimiento negativo. Pero la máquina no se percibe como tal, ¿vale? La máquina no te dice, estoy triste. ¿Por qué? Porque la máquina, por ahora, no desarrolla conciencia. Me preguntarás, ¿cómo lo sabes? Te digo, no lo sé. Pero vamos a entender que la máquina no desarrolla conciencia. Lo que estamos consiguiendo son máquinas que son muy buenas en producir inteligencia a través de estos procesos estadísticos de análisis de datos que hacen. Pero claro, tendemos a pensar que, bueno, de la misma forma que nosotros somos seres inteligentes y somos seres conscientes, si a una máquina llega a un punto en el que tenga mucha inteligencia, pues también será un ser consciente, como nosotros. Lo interesante aquí es que no tenga conciencia o que no tenga sentimientos no significa que no pueda actuar como si los tuviera, ¿vale? Ya estamos viendo casos y esta semana ha sido otra de esas semanas donde hay titulares de esta IA tiene conciencia, con la salida del modelo de lenguaje Claude 3 de la empresa Anthropic, que es un modelo que parece incluso ser un poquito mejor que GPT-4 y eso es súper interesante, es un poquito más inteligente. Y en una de estas pruebas que se hacen para evaluar al sistema, se hacía una prueba que se llama la prueba de la aguja en un pajar, ¿vale? Que es cuando tú a un modelo de lenguaje le pasas mucha información, tú quieres saber evaluar si el modelo es capaz de procesar toda esa información que le estamos pasando. Y una forma de evaluarlo es decir, mira, te voy a dar un libro o un documento muy largo, pero dentro de ese documento te voy a esconder una frase que no tenga nada que ver. Entonces yo voy a evaluar si tú eres capaz de ver esa frase. Si eres capaz de verla, pues significa que el modelo está procesando toda la información correctamente. Entonces esta empresa hizo esta prueba de estrés y era muy interesante porque el modelo, con su inteligencia tan desarrollada que ha demostrado, pues la respuesta que daba es, sí, he encontrado esta pieza de información que me has dicho y creo que lo que estás haciendo aquí, porque si no, no me cuadra que me hayas puesto esta información, es que me estás evaluando a mí como inteligencia artificial, porque si no, no tiene sentido que me hayas puesto este texto aquí. Eso ya llama la atención, ¿eh? Llama la atención, pero a mí, si te devuelve esa información, claro, yo me asustaría. Asusta y es muy efectista, pero es algo que, bueno, se puede seguir entendiendo desde el punto de vista
del análisis estadístico de la información que hace. Es decir, que tú en un libro, en un documento legal, de repente te aparezca una frase de me encantan las patatas fritas, el modelo eso estadísticamente le tiene que extrañar. No es que le extrañe, sino que tiene que activar las neuronas de esto aquí no correlaciona con... Bueno. Entonces, es normal que el texto pueda generar una respuesta que aparentemente parece que tiene conciencia. Entonces, siempre nos estamos moviendo a un punto, y esto ya lo decía yo hace 1 año y medio, cuando salió toda esta noticia del ingeniero de Google que se creyó que estaba hablando con una IA que era consciente, y es, no creo que nos movamos a un futuro donde estas inteligencias artificiales tengan conciencia, pero sí creo que vamos a movernos a un punto en el que vaya cada vez más a costarnos que diferenciar si la IA tiene conciencia o está actuando aparentemente como si tuviera conciencia. Y lo estamos viendo, ChatGPT no tiene emociones, pero tiene una inteligencia emocional superior a la de muchos humanos, ¿vale? Yo he tenido conversaciones con ChatGPT que digo, joder, qué asertividad tiene el modelo, qué nivel de entender, de ponerse en mi situación, y el modelo en ningún caso diría que tiene inteligencia, pero puede operar como si la tuviera, y eso es súper interesante.